de favor al maestro Jorge Gómez si nos pudiera abrir un material que se preparó para esta sesión. Y también a través de este material se van a ir dando las siguientes sesiones a través precisamente de unos planteamientos que considero yo son sencillos y que nos permiten precisamente el poder establecer aquí, el poder ver cómo vamos a impugnar ese acto de autoridad. Bien, entonces hablamos aquí de la argumentación jurídica en los medios de impugnación y vamos a hacer nosotros una serie de preguntas, una serie de planteamientos para irnos ubicando precisamente en ello. Hablamos nosotros aquí en primer lugar de una identificación. ¿Cómo identificar violaciones en las resoluciones impugnadas? Esa va a ser una primer pregunta. Ok, el acto no me es favorable, de acuerdo, pero hay en ese acto que yo pretendo combatir violaciones para que pueda tener sustento mi medio de impugnación. Pues entonces vamos a tener que identificar precisamente cuáles son esas violaciones. Si yo no identifico cuáles son estas, no voy a tener entonces materia para poder combatir. Ahí está precisamente la base de todo esto. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar? ¿Cómo vamos a entrar a esa parte considerativa, a esa parte de fondo donde viene el razonamiento de la autoridad? Nosotros, por ejemplo, sabemos que hoy salió una resolución, pensemos en una sentencia definitiva, en un laudo laboral, en una sentencia interlocutoria, en una resolución administrativa. Sabemos que inmediatamente nos vamos a los resolutivos, ganamos o perdimos, pero ahora viene lo importante. ¿Por qué ganamos o por qué perdimos? Es decir, el primer paso que vamos a tener aquí es precisamente el identificar esas violaciones que contiene la resolución o acto de autoridad que nosotros vamos a impugnar. Si pudiéramos pasar a la siguiente, de favor. Bien, este planteamiento que quiero hacer es estrictamente personal. Sabemos que hay muchos autores que tienen la forma de abordar este tema de los medios de impugnación. Aquí yo hablo de medios de impugnación y hablo también de la argumentación jurídica en que vamos a sustentar nosotros el medio de impugnación. Se plantea esta fórmula a partir de la cual pues vamos a establecer no solo el resto de la plática del día de hoy, sino las otras 5 pláticas que vamos a tener a partir de lunes. Es decir, ¿cuál es la fórmula? En primer lugar, y todo esto es dialéctico, lo estoy planteando a través de preguntas para que a partir de esas preguntas precisamente podamos ir obteniendo las respuestas posibles. ¿Qué establece el fundamento de la resolución o del acto de autoridad? Todo tiene que partir de un fundamento legal. ¿Qué establece? Y a ello le agregamos cómo se aplicó el fundamento. Cuestiones diferentes. Una cosa es qué establece. La otra, cómo se aplicó el fundamento. Y eso nos lleva a nosotros a obtener una primera conclusión. ¿Se aplicó correctamente o se aplicó de forma deficiente ese argumento, ese fundamento, mejor dicho, en el que se está basando la autoridad? Es decir, ya tenemos nosotros una primera confrontación que la vamos a ir desarrollando poco a poquito, pero es una fórmula de la que debemos de partir siempre. ¿Qué establece el fundamento? ¿Cómo se aplicó el fundamento? Para de ahí nosotros poder deducir si este se aplicó de manera correcta o no se aplicó de manera correcta, y entonces surge el supuesto para poder, en este caso, impugnar. Bien, pasamos a la siguiente de favor.
Bien. Esta siguiente cuestión tiene también esta parte importante. ¿Qué establecen los fundamentos de la resolución? Ya que leímos nuestra resolución, estamos de muy mal humor, no nos calienta ni el sol. Y lo malo es que además eso nos impide tener la cabeza fría para poder nosotros leer, para poder nosotros analizar esa resolución y a partir de ello precisamente leer. A ver, es que si hay un poquitito de ruido, de favor. Y aparte, bueno, ahorita tenemos un poquito de interferencia en las imágenes. Bien. ¿Qué establecen esos fundamentos que la autoridad está citando? Pareciera mentira, pero muchas veces no leemos los fundamentos. Sabemos que no nos fue favorable, pero no estamos leyendo nosotros esos fundamentos. Empecemos por leer los fundamentos que está citando la autoridad, para que a partir precisamente de esa lectura, de ese análisis, de esos fundamentos legales, podamos establecer más interrogantes. Hay abogados que se cierran tanto que no leen los fundamentos que invocó el juez o la autoridad responsable o la autoridad cuya resolución vamos a combatir a través de un recurso. Es algo elemental. Empecemos por leer, por analizar qué establecen los fundamentos que esta autoridad invoca. Pasamos a la siguiente, de favor. Ahora bien, ¿son aplicables al caso concreto los fundamentos de la resolución en que se basa la autoridad? Por una parte, veamos qué dicen, analicemos qué dicen esos fundamentos. Pero ahora viene una parte que ya va más allá. ¿Son aplicables al caso concreto? Aquí hay varios comentarios al respecto. Y a lo mejor uno de ellos parte de un error que nosotros como litigantes cometemos. En la parte de fundamentos de derecho, por ejemplo, de nuestras demandas, de nuestras contestaciones de demandas, hay a quien le da por citar 50,000 artículos, tanto de fondo como de forma, pero nunca se ponen a ver si verdaderamente tienen aplicación o no. Eso es un error que a lo mejor cometemos nosotros, pero también lo comete la autoridad. Muchas veces, pues, cita muchos artículos, pero la pregunta es si son o no aplicables al caso. Y aquí, además, hay una transgresión muy fuerte. Cuando nosotros nos remontamos en lo doctrinal a lo que es el principio de legalidad, y ese tiene su fundamento desde Juan Jacobo Rousseau. Aquí recordemos que mientras nosotros como particulares, como justiciables, solo podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido, la autoridad solamente puede hacer lo que le está permitido. Es decir, la autoridad tiene como función aplicar la ley dentro de los límites que la propia ley le establezca. Por ejemplo, un juez de primera instancia, en el plano civil, mercantil, familiar, incluso hasta penal, no puede hacer interpretación constitucional. Debe aplicar de manera estricta la ley de la materia, la ley que rige el caso. Ese es un punto importante. Entonces, recordémoslo. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Y en base a ello, entonces, nos hacemos esta interrogante que estoy aquí planteando sobre si son o no son aplicables al caso concreto, es decir, a nuestro caso, esos fundamentos en que se basa la autoridad. A lo mejor está señalando artículos de más que carecen de aplicación, o peor aún,
está omitiendo artículos, preceptos legales que sí se deberían de aplicar al caso que nos ocupa. Entonces, punto muy importante ¿no? Verdaderamente en cuanto a la fundamentación. Son aplicables al caso concreto, son aplicables a esa materialización de la hipótesis o no. Para dar lugar entonces a otra interrogante un poquitito más fuerte. ¿Existe relación entre el fundamento y el motivo? Esto lo quiero comentar de acuerdo a dos perspectivas. Sabemos que esto parte precisamente del principio de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, que obliga a la autoridad a fundar y a motivar sus determinaciones. Pero también, antes de entrar al tema constitucional, sabemos nosotros que las autoridades, por ejemplo, en esa primera instancia que he venido citando, deben aplicar la ley de la materia en un sentido estricto. Y, por ejemplo, en el caso de las resoluciones, las leyes procesales locales establecen que las resoluciones deben ser claras, deben ser precisas, deben ser congruentes. Esto no significa que vayan en contra del artículo 16 constitucional. Simplemente significa que tienen sus propias reglas de aplicación. Pero ello no contraviene este principio de legalidad que estamos comentando. Ya señalábamos nosotros el fundamento. Leemos el fundamento, analizamos si el fundamento es o no aplicable al caso concreto, para que a partir de ahí establezcamos nosotros si hay o no una relación entre el fundamento y motivo. Entendiendo aquí el motivo como la justificación o la causa de por qué actúa así la autoridad, de por qué aplica así la ley. Es importante entonces estudiar, ver si hay una relación adecuada o no la hay precisamente entre fundamento y motivo. Recordemos que en el motivo interviene ya el criterio lógico jurídico de la autoridad. Y es de donde podemos encontrar nosotros grandes discrepancias. A lo mejor la resolución está perfectamente fundamentada, pero a lo mejor está muy mal motivada. Al estar mal motivada, por mucho que esté bien fundamentada, pues ya la resolución ya conculca nuestra esfera de derechos, ya nos está afectando. Ya nos está causando un agravio, si es que el medio para combatir la misma es un recurso. Ya nos está causando un concepto de violación a derechos fundamentales, si es que la forma de combatir ese acto es a través del juicio de amparo. Entonces, ya tenemos esta contraposición que es muy fuerte. Hay relación entre el fundamento y el motivo. Bien, pasamos a la siguiente de favor. Y hablamos precisamente de la interpretación que se le da ahora a esos fundamentos de la resolución. Bien, la autoridad va a interpretar. Dependiendo aquí la materia de qué se trate, hay distintas formas de interpretar, hay distintas formas de analizar. En materia penal es conforme a la lógica y la experiencia. En materia agraria, por ejemplo, esa verdad sabida. En fin, siempre va a haber aquí distintas reglas para interpretación y aplicación de la ley respecto de los actos de autoridad. Pero aquí partimos de este primer planteamiento. ¿Qué interpretación se le da a los fundamentos de la resolución? ¿Qué interpretación está llevando a cabo la autoridad al momento de emitir ese acto, al haber ya emitido y dado a conocer ese acto de autoridad? Ahí entonces, pues ya estamos hablando de actos de aplicación de la norma.
donde obviamente no podemos descartar el conocimiento y el criterio que cada funcionario que representa a una autoridad viene entonces aplicando. Partimos de qué interpretación se les da a estos fundamentos y lo reforzamos con la interrogante siguiente. Si nos ponemos la siguiente de favor, antes de ella creo que nos brincamos una. ¿Qué interpretación se les da a los fundamentos? Y aquí efectivamente es esta. ¿Qué interpretación debe dársele a los fundamentos de la resolución? Cuando nosotros queremos impugnar, cuando estamos en ese estado de nervios, porque además ya están corriendo los días en nuestra contra, ya tenemos que acelerar el paso, ya está cerca el vencimiento que tenemos para poder nosotros controvertir, impugnar. Se presenta nuevamente este silogismo. Por una parte, ¿qué interpretación le da la autoridad? Bien, y ahí interviene su motivación. Pero ahora nosotros vamos más allá. ¿Qué interpretación debe dársele? Y esto pues genera también diversos comentarios. ¿Por qué? Hay abogados que cometen este error. Para mí es un error y lo critico, respetando desde luego la opinión que cualquiera de ustedes tuviera en contrario. Hay abogados que, por ejemplo, pensemos en un amparo o incluso hasta en una apelación, en alguna revocación, en algún recurso de inconformidad a nivel administrativo, no sé. Su parte sustantiva es de una foja, hasta menos, pero pegan 50 entre jurisprudencias, tesis, resoluciones por contradicción de tesis, tesis aisladas o simples ejecutorias. Y las pega nada más, por pegar. Yo a eso no le veo ninguna razón de ser. Desde luego, sabemos que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria en términos de la ley de amparo, pero tampoco se trata de pegar por pegar. Es más, hay abogados que caen en esto que para mí es imperdonable. Citan ahí criterios jurisprudenciales que ya ni siquiera son actuales, que ya fueron resueltos por alguna resolución por contradicción de tesis posterior, o ya hay un nuevo criterio que sustituye al anterior. Entonces no se trata de pegar, se trata de citar a aquellos que tienen relación al caso concreto, para que entonces vayamos armando mejor esta parte. ¿Qué interpretación debe dársele? Ahí ya estoy yo contraviniendo la actuación de la autoridad. Es decir, ya tengo que yo desprender ese error que llevó a cabo al momento de interpretar. En pocas palabras, voy a decir, la autoridad responsable o la autoridad del acuo interpretan indebidamente este precepto, debiéndolo de haber interpretado de esta otra manera. De hacerlo así, si hubiera llegado a esta conclusión. Ahí nace el motivo de inconformidad. Llámese agravio, hablando de recursos, llámese concepto de violación, hablando del amparo. Si esto todavía no nos queda muy claro, la cuarta sesión va a ser exclusivamente para agravios en los recursos y la última sesión será exclusivamente para conceptos de violación. Aquí lo vengo comentando de manera general y lo cierto es que aquí, llegando a este punto concreto, ya hago yo ese análisis comparativo. Es donde yo estoy cuestionando la actuación de la autoridad. Por una parte, ¿qué interpretación le dio? Y aquí nosotros decimos o planteamos qué interpretación debe o debió darles a esos fundamentos. Si no le da la interpretación adecuada, ahí surge ya ese primer motivo de inconformidad.
Aquí ya estamos actuando ya con la cabeza fría, ya estamos en ese momento de resguardo, de soledad, que todos los abogados tenemos. A lo mejor encontramos ese momento a altas horas de la noche o hay quien los encuentra levantándose muy temprano y es donde empezamos a analizar verdaderamente ese acto de autoridad que deseamos combatir. Y es precisamente donde podemos encontrar que no hay una interpretación adecuada, que no hay una aplicación adecuada del precepto legal o que no hay un razonamiento lógico jurídico adecuado por parte de la autoridad de por qué se pronunció en ese o en otro sentido. Bien, pasamos a la siguiente de favor y seguimos en esta parte de interpretación. La interpretación que se les da a los fundamentos es acorde a la interpretación que debe dársele a los fundamentos. Nuevamente, aquí estamos sintetizando las dos premisas anteriores. Antes de comentar esta parte, y esto adelantando lo que va a ser el resto del curso en las siguientes sesiones, aquí estamos hablando del método, de alguna manera del método del silogismo, es decir, estamos partiendo de una premisa, la vamos a controvertir con otra premisa y eso nos va a llevar a sacar una conclusión. De las dos láminas anteriores, de la forma en que se interpretó y de la forma en que debió de haberse interpretado, vamos a obtener una conclusión. Y esta conclusión es precisamente determinar si coincide o no coincide la interpretación que se hizo con la interpretación que debe de dársele a esos fundamentos legales. Es decir, ahí vamos armando poco a poco los motivos de inconformidad. Nosotros como abogados luego somos medio curiosos, así en las pláticas, nuestras llamadas telefónicas, nuestros mensajes por WhatsApp o por correo electrónico. Yo tengo amigos muy curiosos. El otro día también uno me llama y me dice, no, vas a ver que mi amparo va a prosperar. 7 conceptos de violación le puse yo a mi demanda de amparo, tiene que pegar. Y otra vez un amigo me dijo, ¿qué crees? Fueron 15 agravios. Voy a ganar. Híjole, yo no estaría tan seguro. Esto no es una cuestión cuantitativa, esto es una cuestión cualitativa. ¿Por qué? Porque puede bastar un solo agravio en un recurso o puede bastar un solo concepto de violación hablando del amparo para yo echar abajo el acto de autoridad. No se trata aquí de aventar y aventar agravios o conceptos de violación. Cada acto de autoridad tendrá su propio número de lo uno o de lo otro, del agravio o del concepto de violación. A lo mejor efectivamente planteo yo 3, porque analizando esa resolución, esa determinación, surgen precisamente 3 partes en esos considerándose, en ese análisis de donde se desprende mi inconformidad. Pero bien podría surgir una nada más, o más aún podrían surgir otras más. Pero es lo que debemos nosotros analizar, partiendo precisamente de estos diversos silogismos que venimos aquí planteando. Insisto, esto es en base a mi recomendación. A lo mejor alguien de ustedes, y no le faltaría razón para ello, podría decir, sí, pero yo soy de la idea de aplicar otro método. Aquí todo esto ya parte de cuestiones que son de apreciación personal. Lamentablemente, y yo creo que la mayoría de las facultades de derecho que hay en nuestro país, llámense universidades públicas o universidades privadas,
pecan precisamente de no contener en sus programas de estudio toda esta parte de lo que es precisamente la argumentación jurídica, pero más aún, no nada más argumentación, sino una argumentación dirigida, como es en este caso el motivo de esta plática, a lo que es el planteamiento de inconformidad, de llámese recurso, llámese juicio de amparo. A lo mejor alguien de ustedes me corrige y me dice, no, fíjate que en la universidad donde yo estudié o donde doy clases, sí se imparte la materia de, en este caso, argumentación jurídica. Efectivamente, lo he encontrado en varias universidades, pero le están impartiendo en primero, segundo, tercer semestre. No hemos visto procesales, no hemos visto amparo. ¿Cómo nos ponen tan pronto una materia tan importante como es la interpretación, perdón, en este caso la argumentación jurídica? Aquí la que le estamos dirigiendo, pues precisamente a todo lo que son esas diversas formas de impugnación que tenemos nosotros de los actos de autoridad. Es precisamente a eso a lo que está dirigido este próximo curso que iniciaremos el lunes 17, Dios mediante, precisamente tratar de ir más allá. Porque inmediatamente queremos comernos a la autoridad responsable. Es que ese juez no sabe o tiene un criterio muy malo de interpretación o aplicación de la ley. Inmediatamente atacamos. Es más, hay gente que llega a este extremo. En su escrito de inconformidad, llámese recurso, llámese amparo, incluso denostan a la autoridad. Y sabemos que denostar a la autoridad es algo que está prohibido. Yo no puedo faltarle al respeto a la autoridad. Al fin y al cabo es autoridad. Yo lo que debo hacer es combatir su acto, pero sin denostar. Hay que ser inteligentes. Hay que encontrar todas estas partes que nosotros tenemos aquí, que nosotros señalamos precisamente para poder hacer ese combate. ¿Por qué? Porque si yo combato el acto de autoridad, es con una idea muy clara. Si es a través de recurso, yo lo que busco es que se revoque. Así de fácil y así de sencillo. Si yo me estoy yendo al amparo, entendiendo si es amparo indirecto, directo, si la forma en que me van a otorgar el amparo es de manera lisa y llana o es para efectos, eso es lo que yo estoy buscando. La protección de la unión, la protección constitucional, ya sea de manera lisa y llana o ya sea para efectos de obligar a la autoridad a emitir un nuevo acto o para efectos de ordenarle a la autoridad reponer alguna actuación procesal donde se cometió la violación. Entonces, a eso voy precisamente. Aquí no tiene caso denostar a la autoridad. Vamos a lo que nos tenemos que ir, que es precisamente buscar cualquiera de estos efectos que estoy señalando. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Bien. Esta parte también es importante y también debe partir de nuestro análisis jurídico. Pese a la interpretación que se les da a los fundamentos, ¿existe en la legislación aplicada un fundamento que me beneficie, pero que fue omitido? Esa también es una parte importante. Ya combatimos, ya señalamos nosotros si los fundamentos legales son aplicables al caso, si se aplicaron bien, si no se aplicaron bien, o qué interpretación o aplicación debió dárseles. Pero aquí estamos señalando nosotros un punto muy diferente. Se omitió en esa fundamentación
y por ende también en esa motivación algún precepto legal, citar y aplicar algún precepto legal que me beneficie, eso también es un motivo de agravio. Eso también es un concepto de violación. El que aquí se aplique, el que aquí, perdón, se haya dejado de aplicar un precepto legal que debió de haberse aplicado al caso concreto. Recordemos que las autoridades deben ser claras en el sentido de sus resoluciones. Deben ser precisas y al ser precisas deben ser también congruentes. Es decir, ¿cuál es la litis? ¿Qué es lo que van a resolver? ¿Sobre qué se van a pronunciar? Una autoridad jamás me podrá dar más de lo que yo le pedí. Si en una litis, por ejemplo, en una acción controvertida, en una controversia, los puntos de litis son 3 y yo soy actor, esa autoridad me podrá conceder los 3. Me podrá conceder alguno de los 3 o ninguno de los 3, pero nunca me va a poder otorgar un cuarto punto que jamás fue parte de esa litis. Ahí es donde se relacionan congruencia y precisión. ¿Cuáles son los puntos litigiosos? ¿Cuáles fueron las pruebas aportadas para que en base a eso la autoridad precisamente se pronuncie? Y lleguemos entonces a resoluciones o a determinaciones objetivas. Bien, pues este es entonces el motivo de esta primera plática, de esta plática nahuatili, que es la plática que siempre se da como inicio en lo que es previo a lo que van a ser ya nuestros ciclos de conferencia. Vamos a partir nosotros entonces de esa mecánica. Ahí sí quiero ser muy claro de que lo vamos a trabajar de esa manera, a través de preguntas, pero no son preguntas nada más al aire. Son preguntas, son cuestionamientos de donde nosotros vamos a obtener precisamente la forma de atacar esas determinaciones. El maestro Jorge Gómez hizo un comentario que es muy cierto. Cuando nosotros salimos avante al haber interpuesto nuestro primer recurso y haber obtenido una resolución favorable, ya como que dejamos de ser abogados regulares para volvernos abogados medio buenos. Ya como que vamos en ese camino. El día que nosotros ganamos un amparo y no solamente obtenemos el amparo, sino que como consecuencia del amparo logramos echar abajo el acto de autoridad y obtener el efecto deseado, porque el que yo gane un amparo, el que me otorguen un amparo no necesariamente significa que se me otorgue en el efecto deseado o que la autoridad responsable lo cumpla en el efecto que yo deseo. Ahí como que ya empiezo a ser entre medio bueno, muy bueno o a lo mejor hasta un excelente abogado. En los medios de impugnación, como se comentó, entonces que quede claro, combatimos actos de autoridad. No estoy actuando contra un particular. No estoy objetando, por ejemplo, las documentales que ofreció la parte contraria, o no estoy tachando a sus testigos en el desahogo de la prueba confesional, o no estoy objetando un dictamen pericial. Aquí lo que yo estoy combatiendo es la actuación de la autoridad. Sea el medio, el recurso, el cual se sustenta en agravios, de lo cual nos referiremos en su sesión correspondiente, o bien sea el medio de impugnación, el amparo, y este se va a sustentar en conceptos de violación. Pues bien, yo les agradezco de verdad a todos ustedes el que nos hayan acompañado en esta primera plática, en esta plática introductoria
créanme que va a ser un taller interesante, créanme que se pueden obtener cosas buenas. Sobre todo, yo insisto en el punto, esto pocas veces se ve en los programas de estudio de las universidades. Nos saturan y nos saturan de dogmática, nos saturan de conceptos, pero pocas veces entramos ya a este análisis que es de fondo y que tiene como meta esta que estoy señalando. Combatir el acto de autoridad, echar abajo el acto de autoridad, buscar la revocación del acto de autoridad o buscar en este caso el amparo en el efecto deseado para que el acto de autoridad se emita no solo de manera favorable a nuestros intereses, antes de ello que se emita de forma legal, apegado a derecho. Y consecuentemente, porque lo planteé bien, lo trabajé bien, aporté bien mis pruebas, se me otorgue precisamente esa protección, ese beneficio que yo estoy buscando. Pues nuevamente muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta por parte de alguno de ustedes, algún planteamiento, alguna precisión, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Excelente conferencia. Fue muy claro y preciso lo que se enfoca este tema, que yo le llamo uno de los temas que tenemos todos que llegar más alto todavía, porque la verdad, como bien lo dice, es el punta del iceberg, que somos como abogados. Quiero dar las gracias a la firma legal hermana Lozano Guzmán por permitirnos reproducir esta conferencia en su página oficial. Muchas gracias, Eliseo Guzmán, un gusto saludarlo, le envío un cordial saludo. A todos nuestros amigos de Facebook también les damos las gracias por su presencia y los invitamos a que puedan enviarnos su correo electrónico para enviarles este material y otro en PDF relacionado con obras jurídicas relacionadas al tema. Igual a los presentes en esta conferencia en Zoom, por favor, suban su correo electrónico al chat para poderles enviar el material relacionado al tema. Es material de calidad, así como la presentación, así como los promocionales de nuestras próximas conferencias. También tenemos otras conferencias gratuitas, como es la conferencia Vampiro, como es la conferencia Bohemia Youth, de la cual tocamos temas bien románticos que la verdad va a ser de su gusto. Nos espera algo ya muy célebre. Tenemos que hablar nosotros como abogados de nuestra gran norma, nuestra Carta Magna. Ya nos toca próximamente en Bohemia Youth tener un tema constitucional. A alguien que tenga una pregunta, por favor, tiene el uso de la voz, solo quite el micrófono o en su caso puede subir su pregunta al chat. ¿Quién tiene una duda? Adelante, por favor. Con toda confianza. Pueden también decir un tema, lo que ustedes gusten. Adelante. También los amigos de Facebook pueden subir su comentario. Yo estoy monitoreando para aquí mostrarla en conferencia. Hola, buenas noches. Hola, maestro José Miguel. Qué gusto saludarlo. Es un placer. Gracias, igualmente, licenciado. Y bueno, la verdad es que muy interesante esto. Maestro, solamente, a lo mejor, no sé la posibilidad que hubiera en el curso, o no se planteó, maestro, o a lo mejor pudiera ser parte de otro curso. Usted ya comentaba el aspecto fundamentación y motivación, pero en relación con la valoración de la prueba, también se tocará algunos puntos, porque también puede ser concepto de agravio, concepto de violación, lo referente a la valoración de la prueba. Ese es uno. La otra, maestro, en relación a materias mercantil, civil, etcétera, me parece que la autoridad o satisface ese principio de exhaustividad y congruencia, pero no sé si también en la parte del taller se tratarían temas como la materia familiar, donde ahí se rompe un poquito esto, ¿no? Donde a veces la resolución de amparo para efectos, ataca o advierte cuestiones que no son propiamente materia de la litis incluso, precisamente por la propia materia. Y la última, maestro, me quedó una duda en la parte, me parece que era su presentación número 5,
En relación con la parte de la constitucionalidad que tiene la autoridad, el juez del fuero común, el magistrado, en el análisis del control difuso de la Constitución. Es decir, ahora con esta nueva reforma, artículo primero, párrafo 2, la interpretación conforme y el principio pro persona, donde la autoridad puede, en este caso la autoridad responsable, puede hacer la inaplicabilidad de la norma. Y entonces a lo mejor la norma me favorece, la ley me favorece, pero a lo mejor el juez considera que hay un principio que derrota la norma y entonces me la inaplica. No sé, también en esa parte. No, nada más, maestro, la verdad lo felicito, excelente ponencia, me da mucho gusto saludarlo, pero solamente quería preguntar esto si en el taller se podrá advertir. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, muy amable. Mire, respecto de su primera pregunta, les comento nuevamente. La primera sesión va a ser la identificación de las violaciones que nos causa el acto de autoridad. La segunda sesión será la construcción del razonamiento jurídico para combatir el acto. La tercera va a ser la valoración probatoria y la forma de combatir la valoración probatoria. La cuarta será, en este caso, los agravios en los recursos, y la quinta será los conceptos de violación en el amparo. Bien. Efectivamente, encontramos nosotros situaciones como se da en materia familiar, con esas amplias facultades que la ley le otorga al juez de lo familiar, sobre todo en lo que son sujetos sensibles como son menores o incapaces. Por una parte ello, y por otra parte, no olvidemos tampoco que ya, de conformidad con el artículo 133 constitucional, ya también los tratados internacionales están elevados a norma suprema. Y en materia familiar, muchas de las resoluciones de autoridad se basan precisamente en convenciones o tratados internacionales. Todo eso se va precisamente a comentar, así como precisamente todo esto que ha surgido a partir del control difuso, que llega a presentar cierta confusión hasta dónde llega o no aquí de la facultad del juzgador de amparo, precisamente respecto de esto. Y por otra parte, hacer esta distinción. Me voy a tratar de explicar. Soy juez de lo civil, resuelvo una controversia aplicando la ley sustantiva, que es el Código Civil, y la ley adjetiva, que es el Código de Procedimientos. La parte inconforme apela y habla de la indebida aplicación de estos preceptos legales. Resuelve la sala, aplicando la misma normatividad. Vamos a suponer que la sala confirma, declara en este caso infundados, improcedentes, inoperantes los agravios formulados. Bien, ¿qué me queda a mí como parte, como justiciable? Impugnar a través del amparo, pero es decir, aquí sí ya voy a impugnar yo la constitucionalidad del acto. Aquí voy a hablar de las transgresiones que dicho acto trae a los artículos 14, 16 constitucionales, con la indebida aplicación de la ley de la materia, es decir, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles. Esto por poner un simple ejemplo. Nos vamos a ir a toda esa parte. ¿Por qué hago el comentario? Porque de repente uno ve escritos de, por ejemplo, de apelación, y dice uno, es que esto no es una apelación, esto es un amparo, y no es facultad ni del juez de primera instancia ni del tribunal de alzada las cuestiones de carácter constitucional. Entonces, aquí como que el abogado se confundió y debió haberse ido a los agravios que le causa esa indebida aplicación, esa indebida fundamentación, pero de la ley aplicable de la materia. Ubicarnos. ¿Cuándo combatimos en base a la ley de la materia y cuando atacamos, cuando combatimos en base a la norma constitucional, lo cual pues también resulta importante y que también será materia de todas estas pláticas.
Gracias, maestro. Gracias, licenciado Miguel Ángel. Un gusto saludarlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tiene el uso de la voz? Solo quite el micrófono, por favor. Adelante, licenciado José Antonio. Buenas noches, mi Buenas querido noches. amigo. Un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Toño, muchas gracias. Oye, hay en relación con lo que dijo el anterior exponente, bueno, el que preguntó anteriormente, Sí. ¿qué diferencia había entonces entre los medios de impugnación respecto a las violaciones que pueden cometerse en primera instancia con el principio de convencionalidad que pueden aplicarse un juez de primera instancia, inclusive en materia de amparo? Porque ahora pueden ellos interpretar la ley en primera instancia aplicando conceptos de la Constitución o preceptos constitucionales a través de los tratados internacionales que tenga celebrados México y aplicar la norma más preferente, de acuerdo también al principio de pro personae, e ir en contra incluso de normas expresas de nuestra reglamentación, porque le pueden ser más favorables internacionalmente que la propia norma que se aplica aquí en México. Sí, claro que sí, mi estimado Toño. Y eso precisamente ha sido, por ejemplo, muy recurrente en materia familiar, precisamente con lo que comentábamos nosotros de tratados, de convenciones internacionales. Es decir, lo que aquí hemos comentado, tratando de ubicar lo que es el recurso y tratando de ubicar lo que es el amparo, desde luego es sin contraponer precisamente esa convencionalidad. Sabemos nosotros que toda autoridad debe actuar conforme a derecho y al actuar conforme a derecho, pues está actuando también conforme a la Constitución. Sin embargo, también hay que entender aquí, y ahí va a depender de cada caso concreto, de cada materia, hasta dónde la ley le permite interpretar o actuar, sin contraponer precisamente a esa convencionalidad. Pero muchas veces yo como autoridad me puedo exceder, puedo ir más allá de lo que la propia ley me faculta y ya le estoy dando yo pauta a cualquiera de las partes para que se vuelva recurrente de mi determinación. Entonces, pues vamos a comentar eso, el principio pro persona, todo este cambio que se ha venido dando sobre todo a través de la reforma de 2011. También hablaremos de esa reforma tan trascendente en lo que fueron los artículos primero, 103, 133, que a pesar de tener ya 9 años en vigor, todavía hay mucho que trabajar precisamente en el entendimiento, aplicación de toda esa reforma. Sí, estoy de acuerdo con ello, sobre todo porque en la Convención Americana de Derechos Humanos son muy recurrentes la aplicación de los artículos 8.1, 25.1 y 63.1 de esa convención, precisamente para vincularlos con el principio de convencionalidad y el de pro personae. Y eso ha dejado de que nuestra norma expresa tenga una vigencia actual o contundente en relación con esos principios internacionales que tanto a veces afectan a la parte procesal que recurre a las determinaciones basadas en esos principios internacionales. Sí, efectivamente, y que se traducen muchas veces hasta en una falta de certeza, que es finalmente nosotros lo que buscamos en la autoridad, precisamente esa certeza. Y pues lo vamos a ir así comentando todas esas partes, ¿no? Donde incluso pues la propia autoridad, como persona que tiene la investidura de un cargo, pues hasta debe cuestionarse a sí misma. Bueno, yo ya juzgué, yo ya determiné y sin embargo, pues hay esa norma que rompe precisamente mis facultades, mi esquema, y es algo que también pues iremos aclarando en su momento. Gracias, José Miguel. No me queda más que felicitarte y saludarte fraternalmente. Te deseo Igualmente, lo mejor. Toño, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adelante, tocayo, por favor, liceo Jorge Ramírez.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Maestro José Miguel, buenas noches. Es un placer estar aquí en tu videoconferencia. Bueno, tocaste dos puntos, creo que siempre desde que fuiste mi maestro de la universidad y como amigo y maestro y guía que sigue siendo, coincido contigo, creo que realmente en algunas universidades falta ahí dentro de los programas escolares la materia de argumentación en algunos casos, como acabas de comentar, ¿no? Siempre ahora sí que son materias que realmente son importantes para el desarrollo profesional de aquellos litigantes que están cursando la carrera, ¿no? Es como alguna vez dijiste tú que pues hay programas que en lugar de meter materias en línea deberían de meter derecho agrario, materias que realmente te van a fortalecer en una cultura jurídica como profesionista y en el desarrollo humano cuando tú llegas ya a terminar tu carrera y a titular, ¿no? Ya vas con unos cimientos bastante amplios y obviamente fortalecidos, que es lo importante. En el otro punto, fíjate que tocaste sobre el artículo 133 constitucional acerca de los tratados internacionales, ¿no? Porque si nos vamos a la pirámide de Kelsen, decía que la Constitución está por encima de cualquier ley, reglamento o circular, hasta de los tratados, ¿no? Hoy en día, fíjate que en materia familiar me ha tocado ver sobre todo en cuestión de alimentos, se usa mucho el Tratado Internacional de la Corte Interamericana sobre la alimentación del menor. Sobre todo ahora que, si bien dices, vino la reforma de 2011 y vino una reforma de 2015 sobre la protección de los niños y niñas adolescentes, sobre la ley en donde los protege, ¿no? Sobre todo en materia alimentaria. Por lo regular he visto y me ha tocado ver ahí en juzgados que ya manejan el Tratado Internacional de la Corte Interamericana para salvaguardar la integridad alimentaria del menor, ¿no? Esos son los puntos que realmente sí, como comentas tú, de gran importancia, de gran valía para el desarrollo de los abogados litigantes. Y la tercera, bueno, como bien dices tú, nosotros que somos parte de la escuela sanchista, como yo le llamo, bueno, pues si realmente cada abogado, sin herir susceptibilidades, tiene un estilo y una manera de interpretar, ¿no? Pero obviamente, sobre todo el desarrollo y el hacer realmente una demanda, ¿no? Desde alimentos civil, mercantil, hasta un amparo, ¿no? Vamos nosotros, y lo hemos comentado, vamos en contra de los machotes, ¿no? Porque obviamente hay quienes se meten a internet y esos machotes están incompletos, ¿no? No hay como realmente tú como abogado, litigante y justiciable, como bien lo comentas, desarrolle plenamente los conocimientos adquiridos y tú le des la forma, sobre todo lo que acabas de decir, fundamentado y motivado, ¿no? Que realmente los artículos es sumamente importante y yo considero, y siempre a mí me ha funcionado en base a tus aportaciones y a tus guías, que es lo más importante como un abogado, crear cultura jurídica, como dice mi tocayo el maestro Jorge Gómez, leer el artículo para de alguna manera interpretarlo, ponerlo en nuestra demanda, ¿no? Al igual que una jurisprudencia, que es una fuente del derecho, leerla y obviamente ese dos tipos, tanto los artículos como la jurisprudencia, ver realmente si son apegados a derecho, a lo que nosotros le vamos a dar a la autoridad y a nuestro cliente, ¿no? Que es lo que vamos a de alguna manera a amarrar y jurídicamente a cimentar en base a nuestro éxito, a nuestro litigio, a nuestro estado procesal, en beneficio de la persona que estamos representando. Y de alguna manera nosotros con una argumentación jurídica le vamos a dar a nuestra autoridad que nosotros tenemos los fundamentos bien cimentados y fundamentados.
porque si bien es cierto, la argumentación jurídica es el arte de demostrar lo que nosotros estamos plasmando en nuestra demanda y en el desarrollo de nuestra audiencia, ¿no? Y bueno, pues por último, una excelente videoconferencia, como siempre, apegado a tus conocimientos, lo cual, pues la verdad, ahora sí que este tipo de conferencias yo creo que no se ven en un aula, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? El desarrollo de los talleres son importantes que no cualquier universidad te los va a dar, ¿no? Entonces, sí, la verdad, te felicito y la verdad es un placer y un honor seguir formando parte de ti, del maestro Jorge Gómez y de esa escuela sanchista que la verdad nos sentimos orgullosos y realmente pues ahora sí que soy hecho a la usanza José Miguel González Sánchez. Un abrazo, maestro. Muchas gracias, licenciado Jorge Ramírez, muy amable por tus palabras. Efectivamente, pues esto son partes finas, ya muy específicas del derecho. Aquí quiero hacer este comentario y lo iremos viendo también sobre la marcha. Hay quienes impugnan actos de autoridad, llámese recurso, llámese amparo, por esta razón, y perdón por la palabra que voy a utilizar, hay quien lo hace para chicanear, para alargar, para entorpecer el procedimiento. Pero nosotros lo estamos viendo desde otra forma, cuando verdaderamente estamos recibiendo ese agravio por parte de la autoridad y nos lleva precisamente como justiciables a atacar eso precisamente. El entorno pues obviamente ha cambiado y ha cambiado drásticamente en los últimos 10, 15 años, precisamente con esa modificación, esa reforma al artículo 133 constitucional y ese peso que tienen los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Entonces, ahí está precisamente esa parte fina, esa parte donde todos tenemos que ir actualizándonos precisamente para saber qué es lo que voy a atacar, en qué sí se excedió la autoridad en sus facultades, pero también entender en qué actuó de manera ajustada a derecho. Entonces, mucho iremos trabajando en ese sentido también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Muchas gracias, licenciado Jorge Ramírez. Un gusto saludarte, tocayo. Gracias. Alguien que tenga otra duda, tiene el uso de la voz, solo quite el micrófono o súbalo al chat. No tenemos más dudas. Últimas palabras, maestro. Pues nuevamente agradecerles a todos aquí su presencia. Ahorita, pues la verdad es que hoy tenemos un grupo pues bastante grande, bastante heterogéneo. Tenemos aquí compañeros, amigos de los diversos puntos cardinales de la República Mexicana. Hay compañeros que están de varios lugares de la República Mexicana. Quiero yo destacar pues la presencia de todos y cada uno de ustedes. Hay aquí compañeros de Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, compañeros de FES Acatlán, compañeros de Ciudad Universitaria, Universidad del Valle de México, Universidad de España de Durango, de diversas otras universidades. Destaco aquí también la presencia del doctor Pablo Chávez Carrizosa, que es encargado del área jurídica del Colegio de Ciencias y Humanidades, la licenciada Alejandra Holguín del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, y la presencia de todos y cada uno de ustedes. La verdad que esto pues nos motiva a seguir adelante, el que encontremos nosotros abogados, colegas afines en este camino grande e infinito que es conocer cada vez más nuestra norma jurídica, nuestra hermosa carrera que es el derecho. No la veamos tanto por el dolor que nos puede causar el no haber obtenido una resolución favorable, sino al contrario, como abogados estudiosos del derecho que somos, tomemos como reto el que se haga justicia de manera correcta, con la ley en la mano, con argumentos jurídicos que precisamente nos den esa certeza que tanto hemos comentado. Muchísimas gracias, pasen la mejor de las noches y nos seguiremos escuchando en estas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente miércoles.
Nos vemos próximamente en las conferencias anunciadas por el maestro José Miguel, así como las conferencias del Liceo Jorge Rodríguez, conferencia Vampiro, no lo olviden, desveladas. Este fin de semana no vamos a tener, pero estamos preparándonos para una serie que nos pidieron que hiciéramos de inicio, que iniciáramos conferencias Vampiro con el tema de materia penal, sistema penal acusatorio, de inicio a fin. Entonces lo vamos a hacer con gusto para ustedes y gratuito. Gracias, que tengan un excelente miércoles. Gracias, maestro, buenas noches. Gracias, maestros. Gusto en saludarlos, gracias. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, Mike. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Estaremos pendientes de lo que sigue. Claro que sí, Anita. Un abrazo, José Miguel. Saludos. Igualmente, muchas gracias, Felipe. Gracias Saludos por la a todos. invitación. Igualmente. Anita, buenas noches. Un placer. Adiós, abogado, perdón. Gusto en saludarte. Gracias. Perdón, anda fallando mi señal que me pescó en la calle y miren, aquí estoy atenta a la información. Qué bueno, Anita, qué gusto. Sí, maestro, gracias, no me lo perdería. Bonita noche para todos. Igualmente. Igualmente. Muchas Gracias, hasta luego. Bye. ¿No? Hasta luego, maestro. Gusto saludarlo. Estamos pendientes. Igualmente, gracias. Voy por a terminar la todos. conferencia. Voy por terminar la conferencia. Muchas gracias.